també portem amb molt d'orgull presentar a qui serà la nostra candidata, la primera en la llista d'Unidos Podemos a les eleccions europees, perquè Europa també és un gran camp de batalla que no podem deixar en mans de la dreta i en mans dels de sempre. I per tant jo tinc l'absolut honor de presentar avui a una altra dona valenta, feminista, una extremenya de la franja, a la que també estimem moltíssim, que amb tota la seva capacitat incisiva, amb tota la seva valentia, ens ajudarà també a guanyar Europa pel municipalisme transformador i per les seves conquestes. Amb tots vosaltres, María Eugenia Palop. Buenos días a todos y todas. Soy una extremeña que vive en Madrid, tiene una hija catalana y estoy en casa. Ayer estuve haciendo el porta a porta por el Carmel con la gente de Barcelona en Comú, escuchando a los vecinos y a las vecinas, algunos y algunas contentos y contentas, otros no tanto, pero sobre todo escuchando. Hoy hablábamos de la República, de los valores republicanos, y los valores republicanos consisten en eso: más democracia, más escuchar, una política municipal que escucha, que integra. Esa es la práctica republicana, poner en el centro de la política los bienes comunes, los intereses de todos y no los intereses de unos poquitos. Y cuando hablamos de bienes comunes y hablamos de los intereses de todos, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de esto, de relaciones de vecindad, hablamos de vínculos, de afectos, de ternura, de cariño, de aquello que nos une, de aquello que hacemos en común. Hablamos de las necesidades que compartimos todos, porque precisamente lo que nos hace iguales son las necesidades que todos tenemos. Los méritos y las capacidades son una fuente de responsabilidad y de deberes, pero los méritos y las capacidades nos hacen distintos. Los que nos hacen iguales son las necesidades. Muchas de las señoras con las que hablé ayer en el Carmel decían que la comunidad, estas cosas que nos hacen iguales, las necesidades compartidas, los bienes comunes, que la comunidad en el barrio pues, había cambiado mucho, porque había muchos más migrantes, gente en realidad que huye de la pobreza, que huye de la violencia, que arriesga su vida, ¿no? Como aquello que decía la poetisa: nadie pone a sus hijos en un bote a no ser que el agua sea más segura que la tierra. Y decía, hay muchos más migrantes y también hay más pobreza, porque en realidad hay más pobreza en todas partes. Hay también más pobreza en Madrid, hay también más pobreza en Extremadura, hay también más pobreza en Andalucía. Y la pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿A quién tenemos que señalar? ¿Por qué tenemos una crisis que ha generado migraciones y que ha generado pobreza? Nosotros sabemos a quién tenemos que señalar. Los republicanos sabemos a quién tenemos que señalar. Tenemos que señalar a las oligarquías económicas, tenemos que señalar a las élites políticas, tenemos que señalar a los pocos ricos codiciosos. Ellos quieren que temamos al pobre, al migrante, al otro, al distinto. Nosotros a lo que tememos es a la pobreza, a las causas del exilio, a las causas por las cuales la gente tiene que irse de su casa. Ellos quieren que temamos a las víctimas de la violencia y de la pobreza. ¿Y saben qué nos ofrecen? Nos ofrecen seguridad. La seguridad que nos ofrecen es la de llevar pistolas, la de tener más represión y más policía. Nos ofrecen en Europa, las 39 formaciones de extrema derecha, nos ofrecen en Europa una política de muros. 1000 kilómetros de muros se han construido en Europa desde los años 90. Nos ofrecen deportaciones, 80.000 euros para deportaciones en 2005, 53 millones para deportaciones en 2017. Nos ofrecen muros. ¿Y esa seguridad de los muros, de la represión y de la policía, para quién es? Nos dicen que esa seguridad nos hace más libres. Pero ¿qué libertad es la de meterte en una jaula rodeada de muros y de policía? ¿Esa es la libertad? ¿Esa es la seguridad que nosotros queremos? Nosotros queremos la seguridad de poder acceder al agua, a la luz, a la vivienda y al trabajo. Esa es la seguridad que nosotros queremos.
Y ser libre no es ir caminando por la calle rodeada de policías. Ser libre es ir caminando por la calle sabiendo que nadie tiene motivos para agredirte. Eso es ser libre. En el mundo republicano, la libertad no tiene que ver con esa seguridad, sino con la igualdad, con el reparto de la riqueza, con políticas sociales que satisfagan necesidades que no están satisfechas. Pensad lo diferente que es concebir la vivienda como un bien de consumo o concebir la vivienda como un bien de primera necesidad. ¿Qué ha hecho normalmente el Partido Popular, el Partido Socialista, en un montón de lugares con la vivienda? Concebirla como un bien de consumo. Como es un bien de consumo, entonces usted lo que va a tener es acceso a un crédito del que sale ganando fundamentalmente la banca. Pero la vivienda no es un bien de consumo, la vivienda es un bien de primera necesidad. Por eso lo que hay que hacer para hacer una buena política de vivienda es bajar precisamente el precio de la vivienda y bajar precisamente el precio del alquiler. Porque la vivienda es un bien de primera necesidad. ¿Qué hace el Partido Popular y qué hace el Partido Socialista en relación a las políticas sociales? No tocar la propiedad privada. Ni siquiera cuando la propiedad privada es el producto de la pura especulación. Se dice en la Constitución, la propiedad privada tiene una función social y una utilidad pública. Pero ¿qué función social y qué utilidad pública tiene la especulación? ¿Qué función social y qué utilidad pública tiene, digamos, la actividad especulativa de los grandes oligopolios? ¿Qué han hecho ellos para acabar con la especulación? Bajan impuestos, no hacen nada para evitar el fraude fiscal ni la evasión fiscal. ¿Qué hacen para garantizarnos el derecho a vivir, el derecho a la subsistencia? Aquí yo saco mucho a colación a Rousseau, que lo digo muchas veces, porque Rousseau es un gran olvidado, pero lo digo y lo digo muchas veces, un gran olvidado en este sentido. Rousseau decía, el primero que llegó a un terreno y dijo esto es mío, y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ese fue el gran fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos conflictos, luchas nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos gritado, no creáis ese impostor? Si arrancando las estacas y allanando el terreno hubiéramos gritado, no creáis ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Es a los ricos a los que hay que controlar, no a los pobres, a los ricos. Y ellos quieren controlar a los pobres, quieren controlar a las mayorías sociales. Por eso han hecho una ley mordaza que, por cierto, el PSOE no ha revertido. Por eso han modificado el Código Penal. Por eso han politizado a la judicatura. Por eso han manipulado los medios de comunicación. Por eso han blindado a la monarquía y han blindado a la Iglesia. A una Iglesia que muchas veces lo que hace es dividir y fragmentar. En la Constitución del 31 se hablaba de laicismo y se decía que la Iglesia tenía que rendir cuentas por sus actividades económicas. Eso es algo que deberíamos pensar muy mucho hoy. Así que, cuando hablamos de libertad y de igualdad y de republicanismo, tenemos solamente una tercera pata que añadir, que es la solidaridad, la fraternidad. ¿Y qué es eso de la solidaridad y la fraternidad? Es cuidarnos, es responsabilizarnos de los otros y de las otras. Es asumir que tenemos algo que ver también con esa pobreza de la que huyen los migrantes, que huyen de unas guerras que a veces ha provocado Europa, que huyen del uso de unas armas que ha vendido Europa y también España, que gracias a la explotación de esas personas en otros lugares nosotros podemos consumir barato. Cuando nosotros vamos a Zara y compramos un jersey por 5 euros, se nos hace un agujero y vamos a una costurera que nos dice que nos paga, que le paguemos 10 euros por arreglarnos ese agujero, uno tiene que pensar, ostras, esto es raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que el jersey valga menos que el arreglo? Bueno, pues esto hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva? Bueno, pues ya tiro el jersey y me voy a comprar otro. ¿Por qué vale menos que el arreglo? Porque hay alguien en algún lugar que está haciendo ese jersey por muy poco. Y esto significa que nosotros estamos consumiendo barato gracias a que esas personas que huyen de otros lugares para venir aquí han sido notablemente explotadas. La fraternidad es hacerse cargo de eso. Es pensar
en la responsabilidad que también nosotros tenemos en las situaciones de migración y en las situaciones de pobreza. Es pensar que tenemos que socorrer a los otros. Ahí tenemos el Open Arms. Ahí tenemos, ¿no?, esos barcos varados viendo cómo tantas personas se ahogan en el mar. Y pensamos, no tenemos nada que ver con eso, al revés. Tenemos leyes que castigan a los que vienen a socorrer. Cuando hablamos de fraternidad y de solidaridad, hablamos de responsabilidad. Hablamos de hacernos cargo de eso. Fijaos, nosotros tenemos un tipo penal en el Código Penal que es el delito de omisión de socorro, que nos dice, si hay un niño que se ahoga ahí en un estanque, usted no puede pasar de largo porque llegaba tarde a una cita. Usted tiene que, si es que sabe nadar, claro, usted tiene que salvar al niño, porque si no, es la única forma de evitar que ese niño, bueno, pues acabe muriendo, de manera que usted tiene que hacer algo para evitar ese mal. ¿Qué diferencia hay entre ese niño y los que se ahogan en el Mediterráneo? La responsabilidad y la fraternidad no tiene fronteras. Empieza por el vecino, empieza por el de al lado, pero sigue y sigue y sigue. Es ampliar el círculo del nosotros a los que antes consideramos ellos, para que se integren, para que estén aquí en nuestros barrios, en nuestras ciudades, para que se encuentren bien. Muchas de las personas con las que yo hablaba ayer eran migrantes, extremeños como yo, andaluces, y decían, nosotros también vinimos aquí, ¿no?, y ahora estamos bien. Pero claro, es que ahora el barrio ha cambiado mucho porque hay otros que están viniendo también. Y entonces les preguntaba, bueno, pero ¿no se acuerdan ustedes de sus padres cuando miran a estas personas? ¿No les gustaría a ustedes que les hubieran ayudado a integrarse y a vivir mejor? Pues eso es la fraternidad, compañeros y compañeras. Esa es la responsabilidad, porque lo más importante no es la ciudadanía, eso es muy abstracto y muy raro. Lo más importante es la vecindad, es lo que hacemos con los otros, lo que compartimos con los otros, en el día a día. Y esas personas están aquí, en el día a día, compartiendo nuestras plazas, nuestros parques, nuestra vida. En fin, termino. Para mí lo más importante, si hablamos de republicanismo, es tener claro quién es quien representa un peligro para nosotros. Y no son los pobres, no son los muchos, son los pocos. Ellos quieren que temamos a los muchos y nosotros tenemos que temer a las oligarquías, a los pocos. Para mí es muy importante tener claro quién es quien nos roba la libertad a base de represión, de policía, de política, digamos, de politización de la judicatura y de muros. Esos son los que nos roban la libertad, no nos dan más libertad, esa seguridad es falsa. Es importante saber quién nos roba los comunes, quién se apropia de lo que es nuestro, del agua, de la luz, de la energía, de los materiales y los recursos que necesitamos para vivir. ¿Quién se apropia de eso y nos hace más pobres y más desiguales? Y es importante saber quién divide a nuestra comunidad, señalando a nuestros vecinos como los culpables, como esos a los que tenemos que temer, como esos a los que tenemos que odiar. Pues no, señor. Hay que saber muy bien dónde estamos y frente a quién estamos. Y frente a quién estamos se llama extrema derecha, se llama derecha extremada y se llaman todos los partidos socialdemócratas, socioliberales, democristianos y conservadores que han sido una pista de aterrizaje para la llegada de esta gente. Vayan ustedes a votar por quienes defienden un mundo republicano de verdad, con libertad, con igualdad y con fraternidad. Sí se puede, salud y república.